Muy buenas tardes, nuevamente nos conectamos, amiga, amigo, en esta enseñanza que sé que va a edificar nuestras vidas y nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual, que eso es lo que más importa. Cuando hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas, todas las cosas naturales se ordenan para cada uno de nosotros. Yo el día de hoy quiero hacer una pregunta. Todo este tiempo, casi 15 días, me daba la vuelta esta pregunta y quiero compartir con ustedes cuán grato estamos en este tiempo con nuestro Señor. Y la pregunta va allí: ¿cuántos años de fallecido tendrías si no hubieras sobrevivido a ese incidente o a ese accidente en tu vida? Cuando esa pregunta me la hicieron, yo me puse a meditar cuántos años de fallecido tendría yo si no hubiera sobrevivido de ese incidente horrible que me ha tocado vivir a mí. Y pude trabajar en mi corazón durante todo ese tiempo de ver cuán agradecida uno está de haber sobrevivido de situaciones complicadas, de accidentes de tránsito o de algún otro peligro eminente que hayas vivido. De cuán agradecido te encuentras tú. Vamos a Deuteronomio 24, que dice así: Dios es mi refugio, Él me protege, mi escudo me salva de su poder, con su poder. Él es mi escondite más alto, mi protector, mi salvador. Tú me salvas de la violencia. El Señor es digno de alabanza. Le pedí ayuda y me rescató de mis enemigos. En este tiempo que vivimos, hay mucha inseguridad en la calle, hay mucha violencia que viene sucediendo. Tenemos diarios reportes en las noticias que violaron a alguien, a una niña, a una señorita, que asaltaron, que robaron, una y mil infinidades de peligro que uno es eminente cuando está en la calle. Entonces, amerita que nosotros podamos pensar cuán gratos somos con Dios de esa protección que Él nos brinda todos los días, que Él va librando batallas a través de los ángeles guerreros para que nosotros podamos vivir en esa tranquilidad que tú y yo estamos viviendo. Hace muchos años atrás, mi esposo y yo sufrimos un incidente muy fuerte, muy duro. Un día estábamos, él y yo, en nuestro automóvil, paseando por lugares rurales, un poco quizás desolados, y el carro estaba parado. Cuando nosotros estábamos conversando y de pronto nos dimos cuenta que alrededor del carro habían 3 varones, a la que pudimos alcanzar de ver eran 3 varones encapuchados, y nos agarraron de sorpresa y que tenían en la mano revólver a la cual nos apuntaban. Y en ese momento mi esposo, lo primero que él atinó, no lo sé, es creo que la reacción inmediata que uno tiene, él cogió obviamente su mano estaba en el timón, cogió para poder pretender prender el automóvil y poder nosotros quizás salir de ese lugar. En ese instante
Uno de los delincuentes, diría yo, porque luego supimos que eran terroristas que nos habían cogido en ese momento, éramos presa fácil para ese entonces los dos. Cuando él quiso agarrar la llave para poder poner en el contacto, uno de ellos disparó. Por milésimas espacios de su cabeza, porque él estaba un poco agachado, pasó la bala por la parte de atrás de él. Y como yo estaba en el copiloto sentada, yo estaba tan aterrorizada y tenía el cuerpo muy pegado al asiento, que mientras de él pasaba por la parte de atrás la bala, en la mía pasaba prácticamente por la nariz, y que pudo llegar a destruirse completamente los vidrios del carro. En ese momento no teníamos la forma de cómo huir, no sabíamos qué medidas tomar en ese momento. Lo único que hicieron ellos es ordenarnos a bajar del carro. Nos bajamos del carro, y como los vidrios se habían roto de la bala que había impactado en la parte donde yo me encontraba, pues mis manos estaban sangrando porque los vidrios habían llegado a mí. Luego nos pusieron en los asientos atrás, rostro en piso, con el revólver apuntándonos en la cabeza. Nos trasladaron a un lugar mucho más desolado por los ríos, por donde yo podría escuchar en ese momento lo que ellos hablaban, que discutían, y lo que ellos nos decían apuntándonos en la cabeza. Discutían y nos decían a nosotros, y se decían entre ellos, de que solamente necesitaban la movilidad para trasladarse a un lugar mucho más profundo, donde ellos tenían una reunión para que tomen acuerdos que corresponden. Ese momento, la vida está en un hilo. En ese momento uno ve que estás en milésimos de segundos de que tu vida se te escapa, que se te escapa de las manos. Y cuando me hacen esta pregunta, ¿cuántos años de fallecido tendrías si no hubieses tenido esa protección especial del Dios Todopoderoso? Recordé este incidente tan doloroso, tan duro, de haber vivido con mi esposo. ¿Qué dice en el Salmo 103:1? Con todo mi corazón alabo al Señor, con todo mi ser alabo su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor y no olvido ninguno de sus beneficios. ¿Cómo podría no alabar a mi Señor? ¿Cómo no podría servirle de corazón sincero todos estos años de mi vida, si mi vida y la de mi esposo estaba a un hilo, detenido por terroristas, donde habían disparado, y que dependíamos completamente de la misericordia y de la bondad de Dios? ¿Cómo no alabar al Señor? Yo te pregunto, ¿qué incidente hayas pasado? Quizás no hayas pasado como lo hemos pasado nosotros, que fue minutos y el tiempo eterno, que parecían que pasaban y eran horas y horas, detenidos, encañonados con mi esposo, con el revólver puesto en la cabeza, que lo único que tú piensas en ese momento es en tus hijos y cómo salir de ese lugar. Por eso que, ¿cómo
no agradecer a Dios de esa protección sobrenatural que pone día a día en nuestras vidas, que va librando en todo momento cada peligro que tú y yo podamos estar? Esas alabanzas que se levantan de mi boca es de haber disfrutado y recibido esa protección para no olvidarme de los beneficios especiales que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a levantar alabanzas? ¿Cómo no voy a ser grata de decirle: Señor, gracias? Gracias por esa protección que tú hiciste en ese momento. ¿Cuántos años de fallecido? Serían más o menos unos 24 años de fallecido, que tendría que estar mis hijas, quizás mi familia, recordando de un hecho tan doloroso, de un hecho tan impactante para mi vida. Pero también significa deleitarme en esas alabanzas, en un corazón sincero, expresar mi amor y mi gratitud con todo lo que tengo a un Dios protector, a un Dios que con sus bondad hace todo lo posible para que cada uno de nosotros podamos tener esa protección de todo peligro eminente, ya sea peligros naturales, enemigos naturales, o sea, ya sea el enemigo que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Hoy, después de esa pregunta que me hicieron hace una semana, me puse a meditar y decía que Dios tiene un propósito. Y hoy entiendo una vez más el propósito grande y maravilloso que Él tenía para mi vida, para mi matrimonio y para mi familia. Esa gratitud lo hago todo el tiempo, con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi espíritu, con todas mis fuerzas, de decirle: gracias, papá, por tu protección. Gracias, papá, por haberme librado de las garras del enemigo. Gracias, papá, que cuando clamé, tu protección fue inmediata, tu salvación fue inmediata. Me sacaste de la violencia, de la mano de esos hombres violentadores. Gracias, gracias por tu amor incomparable. ¿Y qué nos dice en 1 Corintios 15:57? Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él nos dio la victoria en ese momento para poder ser liberado de una muerte fija, de una muerte que estaba rondando en ese momento en mi esposo y en mí. ¿Qué nos dice el Salmo 17 del 6 al 8? En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Sí, David estaba viviendo rodeado de los enemigos. Él estaba rodeado. Aunque David, al momento de hablar en este Salmo 17 del 6 al 8, cuando dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, él sabía de que él era un estratega militar. Sabía que sin la ayuda del Señor no podría escapar. Dios no solo era el juez justo,
sino que era también el defensor poderoso que podría proteger a David de esos hombres malvados que estaban persiguiendo. Efectivamente, David vivió lo que yo en algún momento vivió. No lo sé si fue en mayor magnitud, en menor magnitud, pero solamente Dios en ese momento era el único que podría sacarnos con la mano poderosa y librarnos de las manos de estos enemigos. En el Salmo 34:6 dice: el Señor oye a los suyos cuando le claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Cuando nosotros estábamos en manos de estos malvados, en un momento nos separamos. Ellos nos separaron. A mi esposo lo tenían en un lugar y a mí me tenían en otro lugar. A él le interrogaban, a mí me interrogaban. Y llegó un momento, cuando ya era bastante noche, nos dijeron que si nosotros denunciáramos, y ya sabía cuántas hijas tenían, y ya sabía dónde vivíamos, porque ya nos habían sacado la información a mí y a mi esposo, y nos tenían amenazado que si mentíamos, en ese momento ellos iban a matarnos. Y cuando finalmente logramos salir de ese lugar, con la desesperación y el corazón quebrantado que tenía, yo miraba que en ese momento, obvio de la desesperación, que uno de ellos algo metía en la maletera. Y cuando luego nos dijeron: ahora no van a dar la vuelta, porque si ustedes dan la vuelta, nosotros estamos listos para disparar. Y yo lo único que hacía, con ese corazón quebrantado, con un corazón lleno de temor, pude experimentar lo que aquí David experimenta. Ese triple testimonio. La primera es de ser liberado. Ese momento, después de muchas horas que pasaron, fuimos liberados. Pero no solamente fuimos liberados, y cuando nos dijeron pueden irse, mi esposo subió al carro y yo lloraba. Y cuando subí al carro, yo gritaba dentro del carro y le decía que atrás había puesto una bomba. Y yo decía: en este momento esa bomba va a explosionar y vamos a morir en el carro. Y yo no lo sé cómo habrá sido en ese momento, pero mi esposo empezó a manejar. Había muchas piedras, no había camino por donde salir, y estábamos en una oscuridad en ese momento, porque estábamos por los ríos y no sé por qué lugar donde nos habían llevado. Y luego de manejar un tiempo, pudimos llegar a un grifo, donde yo desconsoladamente lloraba. Y mi esposo bajó del carro y le comentó al señor del grifo y le dijo: nos han hecho esto, y él nos ayudó a ver si había algo en la maletera. Y allí pudimos entender el otro beneficio, el otro triple de beneficio, que no solamente habíamos sido librados de las garras del enemigo, sino que también el Señor nos había protegido, porque no nos pasó nada. No teníamos ni un rasguño físicamente. Mi corazón estaba desesperado, mi corazón estaba angustiado, pero no había
ninguna explosión en el carro. Y luego, cuando mi esposo me dijo, vamos a subir al carro y tenemos que ir a la casa, y lo único que te pido es que te tranquilices. Yo iba llorando camino de regreso a la casa. Cruzamos el puente para llegar a la ciudad. Y no terminó allí el tema. Había batida. Ese día los policías habían salido a hacer la batida. Muy probable que habrán tenido alguna información de que estaban rondando por ese lugar estos terroristas. Y ustedes dirán, ¿qué pasó de luego? Nos dimos cuenta que habían muchos policías en esa ruta. Mis manos estaban sangrando, mis ojos estaban llorosos, yo estaba desesperada y el carro estaba roto los vidrios. Y mi esposo lo único que me decía, por favor, serénate. Y vamos a decir, porque ya estábamos amenazados, vamos a decir que alguien ha tirado una piedra y por eso se ha roto los vidrios. Y que eso te ha ocasionado toda la mano que tenías sangrando. Se acercaron los policías al carro y efectivamente preguntaron qué había pasado. Mi esposo le dijo qué es lo que había pasado. Trataba de poner yo el esfuerzo de estar tranquila. Y lo primero que me piden, sus documentos. Y yo no tenía documentos en ese momento. Me tuvieron que hacer bajar del carro y me tuvieron que llevar al puesto policial, detenida porque no tenía documentos. Y hoy puedo darme cuenta que cumplí también ese otro beneficio. Fui defendida en ese momento, porque el comandante de la policía lo conocía yo. Mi esposo fue a hablar para que me puedan retirar del puesto policial donde estaba detenida por no tener documentos, conjuntamente con muchas otras personas más que habían allí. Yo te pregunto, ¿por qué te detienes en mirar en lo que no tienes? ¿Por qué te quejas? ¿O por qué murmuras que quizás algo no tienes? ¿Por qué no levantas tu mirada al cielo y a decirle gracias, Señor, por esa protección que me has dado? Gracias, Señor, porque día a día liberas de esos peligros que ni siquiera haya tomado conocimiento de cuántas cosas podrías agradecer, levantar tu boca de alabanzas y adoración. Fui librada, fui protegida y fui defendida ese día. La gratitud nos ayuda a perseverar y nos permite recordar quiénes somos en Jesús. La gracia de Dios que permanece en nosotros para vivir en el reino de la luz. Esa es la herencia que nos ha entregado nuestro amado Señor, para que vivamos redimidos en nuestro corazón y recibimos a través de esa redención la salvación. La oscuridad, la opresión ya no tiene poder sobre nosotros. Hoy puedo decir que yo he sido libre en ese momento, pero también ahora soy libre porque ese día también había quedado preso
mi espíritu, mi alma, ante ese miedo que había vivido en ese entonces. Hoy me puedo dar cuenta que la luz admirable de Cristo ilumina mi camino y me hace entender que esa situación a la que había vivido era para que yo pueda entender que el Dios Todopoderoso está librando mis batallas en todo momento y que Él está al pendiente de ti. Y tú, alábalo. Y tú, sea grato de cuántos peligros podrías haber sido o has sido librado tú. Y solamente nos queda decirle: Señor, gracias por haber echado mano en mi vida y haberme librado de las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que tú eres bueno, que tú tienes propósitos especiales en mi vida. Hoy, más que nunca, puedo comprender la magnitud de su bondad, la magnitud de su poder, pero sobre todo que tenía que estar en este tiempo aquí en la tierra para cumplir ese propósito especial que tiene Dios en mi vida, en la vida de mi esposo, en mi familia. Dios tiene preparado cosas grandes para cada uno de nosotros, pero Él quiere que tengas un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, un corazón bondadoso, un corazón rendido a Él, para decirle: Señor, aquí estoy en tus manos, para que tú obres a través de mí. Entendí parte de mí, el por qué tenía que pasar y el que tenía que contar este testimonio después de 24 años que haya vivido para la gloria de Dios, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comprendo que esa batalla librada en ese momento fue su mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y sé que ese testimonio que hoy cuento va a edificar tu vida, para que tu boca hoy pueda levantarse en alabanzas y adoración y decir: gracias, Señor, por todo lo bueno, por todas las cosas que paso, para que pueda ser edificada mi vida. Bendito seas, Señor. Nos estamos viendo y sé y espero que tú también medites en este momento y recuerdes que el Señor te ama mucho. Nos vemos